a grabar, Isabel? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Para el día de hoy vamos a ver dos temas muy interesantes y muy clínicos. La verdad, a mí me gusta mucho, mucho dar estas clases. Vamos a ver el tema de inmunodeficiencias. Y pues vamos a empezar con las inmunodeficiencias primarias. Y en la segunda parte de la clase vamos a ver las inmunodeficiencias secundarias, principalmente lo que es el VIH y el SIDA. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar entonces con las inmunodeficiencias primarias. Fíjate, ¿qué son las inmunodeficiencias primarias? Pues ya habíamos comentado en alguna clase anterior que cuando un paciente tiene una condición del sistema inmunitario que lo hace más propenso a enfermarse, decimos que ese paciente tiene una inmunodeficiencia. Ahora, las inmunodeficiencias se clasifican en primarias, que son básicamente congénitas, es decir, que son de nacimiento, y en secundarias, que son adquiridas. ¿De acuerdo? Entonces, pues primero vamos a estudiar estos síndromes que son las inmunodeficiencias primarias. Ahora fíjate, estas enfermedades son trastornos muy, muy, muy raros. La verdad es que la mayoría de nosotros como médicos generales o que no nos dedicamos a este campo, nunca vamos a ver uno de estos casos. Y si lo llegas a ver, a lo mejor ni lo vas a reconocer. Y mucho menos lo vas a tratar porque son diagnósticos muy específicos y con tratamientos muy específicos que requieren atención en centros de tercer nivel o en institutos. Entonces, lo que tú, como médico general, lo que tú sí puedes hacer es identificar a un paciente que tenga características de una probable inmunodeficiencia primaria y referirlo a tiempo con el especialista adecuado para que reciba un diagnóstico oportuno y un tratamiento específico. A estos niños, te digo, bueno, porque es algo propio de los niños, los tratan en hospitales grandes de pediatría, como el Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo. Ahí están estos pacientes. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, entonces, ¿cuáles son estas características de clínicas generales de las inmunodeficiencias primarias que tú debes saber como médico general? Entonces, número uno, que son congénitas. Decíamos, se nace con ella y por lo tanto, la mayoría de los afectados son niños. Sin embargo, ¿qué crees? La mayoría de estas enfermedades no presentan manifestaciones al nacimiento. ¿Por qué? Pues habíamos hablado en clases anteriores de la inmunidad fetal, ¿verdad? De la IgG que le transfiere la madre a través de la placenta al feto. Entonces, cuando estos niños nacen, durante los 6 primeros meses de vida no presentan manifestaciones clínicas porque siguen protegidos por las inmunoglobulinas que les pasó su madre a través de la placenta. Pero pasado ese tiempo ya se pierden esas inmunoglobulinas y ahora sí aparecen las manifestaciones clínicas. Característica número 2, son niños que tienen infecciones recurrentes y son infecciones graves y son infecciones por agentes oportunistas. Por ejemplo, son niños que desde muy chiquitos ya tuvieron meningitis, ya tuvieron absceso retrofaringio, ya tuvieron neumonías y pues hasta pueden hacer sepsis. Y les digo, recurrentes, muy seguido. Tercera característica, algunas pueden tener un fenotipo específico. Acuérdate que el fenotipo es lo que se ve a simple vista, en contraposición al genotipo, que es la información contenida en nuestros genes. Entonces, algunas inmunodeficiencias primarias tienen un fenotipo específico. Por ejemplo, un paciente con una facies con hipertelorismo, que tiene cardiopatía congénita y que nace con agenesia de timo y glándulas, paratiroideas, eso nos orienta a un síndrome de DiGeorge. Ahorita vamos a ver cuál es el síndrome de DiGeorge, claro está. Cuarta característica, son niños que presentan retraso en el crecimiento y el desarrollo. Tú los ves muy chiquitos y les cuesta mucho ganar peso. Quinta característica, son más propensos a los trastornos por hipersensibilidad, a las enfermedades autoinmunes y al cáncer, por todo lo que veíamos de que el sistema inmune nos protege de este tipo de enfermedades, ¿verdad?
Un ejemplo, estos niños son 100 veces más propensos al cáncer que la población en general. Sexta característica, ya decíamos, son enfermedades poco comunes. Hay unas que tienen una incidencia de un caso por cada 10,000 personas, pero hay otras que tienen un caso por cada millón o uno por cada 10 millones. Te digo, son rarísimas. Y séptima y última característica, esto es súper clínico, estos niños presentan retraso en la caída del cordón umbilical. Fíjate, el cordón umbilical en niños normales a término se cae más o menos a los 7 días. Y en niños pretérmino, como les dice la gente prematuros, se cae a los 14 días. Pero bueno, cuando tienes un recién nacido que ya va un mes, mes y medio, 2 meses y no se le ha caído el cordón umbilical, eso es un dato clínico que te puede orientar a que ese niño tiene una inmunodeficiencia primaria. Y pues la razón es que los neutrófilos participan en la caída del cordón umbilical, pero bueno, es una respuesta inflamatoria básicamente lo que hace que se caiga el cordón. Bueno, entonces estas son las características clínicas generales de la inmunodeficiencia primaria y las que tienes que saber como médico general. Ahora, inmunodeficiencias primarias, pues hay muchísimas. Este tema te recomiendo que lo consultes en Pediatría de Nelson, viene muy completo. Y pues yo aquí recalqué en amarillo cuáles son las que vamos a ver en esta clase, que son básicamente las más comunes. Vamos a ver el síndrome de George, la inmunodeficiencia combinada grave, el síndrome de hiper-IgM, la enfermedad granulomatosa crónica y la agamaglobulinemia ligada al sexo. Pero bueno, vamos a hablar, te digo, de cada una de estas enfermedades. Pero pues son muchas, ¿te fijas? Realmente es también un tema bastante amplio. La clasificación de las inmunodeficiencias primarias que viene aquí en Nelson es muy grande. Hasta donde yo me quedaron como 160 inmunodeficiencias. Pero pues te digo, vamos a hablar de las más importantes. Bueno, ahora, como introducción a las características clínicas de cada una de estas enfermedades, fíjate, los defectos en la producción de los anticuerpos, de las proteínas del complemento y de los fagocitos, en general se caracterizan por infecciones recurrentes por bacterias encapsuladas y bacterias piógenas. Y como ejemplos de estas tenemos la agamaglobulinemia, el síndrome de hiper-IgM y la enfermedad granulomatosa crónica. Por otro lado, los defectos de los linfocitos T y las inmunodeficiencias combinadas, es decir, que sean tanto de B como de T, se caracterizan por infecciones graves por virus y agentes oportunistas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el síndrome de DiGeorge y la inmunodeficiencia combinada grave. Ahora sí, vamos a hablar una por una de estas enfermedades que te mencioné. Entonces, primero vamos a hablar de la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o síndrome de Bruton. ¿Te acuerdas que yo te dije que la inmunoglobulina tiene 4 nombres, 4 sinónimos, ¿verdad? Es lo mismo decir inmunoglobulina, anticuerpo, gamma globulina y antitoxina, ¿verdad? Entonces aquí tienes representado ese nombre, gamma globulina. Acuérdate, etimologías grecolatina, A, sin, gamaglobulinas, pues inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, agamaglobulinemia sin inmunoglobulinas. Y esta es una enfermedad ligada al cromosoma X y también se le llama síndrome de Bruton. Vamos a ver en qué consiste. Entonces, ¿cuál es la causa? Esto es fíjate, de estos temas de inmunodeficiencias primarias, siempre lo que te preguntan en los exámenes es el sustrato fisiopatológico, o sea, la causa. Entonces, aquí es donde pon atención. La causa de la agamaglobulinemia, es un defecto en la tirosina sinasa de Bruton, que es esta enzima que se abrevia como BTK. ¿Has ido a las alitas de la butaca? Ya ves que se abrevian así BTK. Entonces, nada más cuando pienses en alitas, acuérdate de esta enfermedad y jamás se te va a olvidar, ¿ok? La BTK. Entonces, la causa de de este síndrome es un defecto en la BTK. Ahora, ¿qué es la BTK? Es una enzima que es necesaria para todos los estadios de maduración y diferenciación de la célula B, incluida la célula plasmática.
¿Y te acuerdas qué hace la célula plasmática? Pues es la que produce como tal los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, sin células plasmáticas, pues no tenemos anticuerpos. Así de sencillo. Entonces, síndrome de Bruton, la causa es deficiencia de la BTK, que hay una falla para la diferenciación de las células plasmáticas, y sin células plasmáticas no hay inmunoglobulinas. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Pues se presenta en varones, es más común en varones, bueno, no es más común, es una enfermedad de los varones. ¿Por qué? Porque es una enfermedad ligada al cromosoma X. Las mujeres son portadoras, pero los que lo expresan clínicamente son solamente los varones, los hombres, ¿ok? Entonces, aparece en varones. Las manifestaciones empiezan después de los 6 meses, por eso que ya comentamos, ¿verdad? De que están protegidos los primeros 6 meses por las inmunoglobulinas que le pasó la mamá al hijo. Ahora, estos niños se enferman sobre todo de infecciones por bacterias encapsuladas y bacterias piógenas, como cuáles, como el neumococo, hemófilos influenza, que les van a causar ambos sinusitis, otitis media, neumonía, meningitis y hasta septicemia. Y por alguna razón, estos niños también se ha visto que son más propensos a la infección por los enterovirus, que en estos pacientes causan un síndrome de dermatomiositis like y también una encefalitis. Bueno, ese dato es muy específico, ¿eh? Realmente yo te lo puse nada más como, pues, para agregarle contenido, pero eso no te lo van a preguntar jamás, a menos que seas especialista, claro. Bueno, el diagnóstico, pues dijimos, es una A-gamma-globulinemia, pues el diagnóstico lo hacemos porque en sangre encontramos las inmunoglobulinas muy, 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 muy bajas, casi ausentes, ¿verdad? Y asimismo encontramos una ausencia o niveles muy, muy bajos de linfocitos B circulantes en sangre y de células plasmáticas en los tejidos. Y el tratamiento, pues es administración de las inmunoglobulinas vía intravenosa de manera periódica, es decir, cada cierto periodo de tiempo, y usar antibióticos cuando sea necesario, cuando estos niños se enfermen de algo de esto que vimos en el recuadro azul. Bueno, siguiente enfermedad, el síndrome de hiper-IgM. Te digo, la etiopatogenia es lo más importante. ¿A qué se debe el síndrome de hiper-IgM? Es un defecto en CD40 o CD40L. ¿Te acuerdas qué hacen CD40 y CD40L? Son las moléculas de la activación de la célula B dependiente de T, ¿te acuerdas? Entonces, pues cuando tenemos un defecto, ¿y te acuerdas en qué consistía la activación de células B dependiente de T? Es ese proceso en el que vimos que en el ganglio linfático, tanto el B como el T reconocen al mismo antígeno y se acercan para darse un besito. Habíamos dicho, ¿verdad? Una célula ayuda a la otra a activarse y ahí se producen estas moléculas que eran CD40L, que estaba en el TCD4, y CD40, que estaba en el linfocito B. Entonces, eso es la causa del síndrome de hiper-IgM, un defecto en CD40L o en CD40. Y pues si hay defecto en este paso que es crucial para la activación del linfocito B, ¿qué va a pasar? Pues no hay activación del linfocito B dependiente de T y por lo tanto no hay cambio de isotipo. ¿Te acuerdas que aquí en este proceso es donde se produce el cambio de isotipo y la generación de la memoria inmunológica? Entonces, como no hay cambio de isotipo, la única inmunoglobulina que va a haber en sangre es la IgM. ¿De acuerdo? Ahora, el cuadro clínico, igual mayores a 6 meses. Aquí puede ser tanto en niños como en niñas, pero el defecto de CD40L tiene un patrón ligado a X, es decir, solo se presenta en hombres, y el CD40 tiene un patrón autosómico recesivo, es decir, puede ser en niños o en niñas. Bueno, pero lo importante es mayores a 6 meses, también son más propensos a las infecciones por bacterias encapsuladas y piógenas, y en este caso se ha visto que estos niños son muy propensos a la infección por Pneumocystis jirovecii y por Cryptosporidium. El diagnóstico, pues el nombre lo dice, ¿no? Hiper-IgM.
vamos a tener niveles de IgM muy elevadas, pero niveles muy bajos o casi indetectables de las otras inmunoglobulinas. Y el tratamiento, pues, es el mismo que el pasado, administración de inmunoglobulina de manera periódica, aunque estos niños también ha visto que pueden mejorar con trasplante de médula ósea y con factores estimulantes de colonias de granulocitos. E igualmente, antibióticos cuando sean necesarios. Bueno, siguiente enfermedad, la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Cuál es su causa? Es un defecto en la oxidasa fagocítica o NADPH oxidasa. ¿Te acuerdas que cuando empezó el curso te dije que era importante que viéramos la inmunología básica y la comprendiéramos bien? Porque en esta parte ya vamos a empezar a integrar todo, ¿no? Entonces, si tú no recuerdas aquí lo que es la activación del linfocito B, y no te acuerdas aquí lo que es el cambio de isotipo, y no te acuerdas aquí lo que es la oxidasa fagocítica, pues te va a costar más trabajo comprender estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, para entender clínica, pues hay que entender lo básico, la fisiología. Y pues bueno, la enfermedad granulomatosa crónica entonces se debe a un defecto de la oxidasa fagocítica. ¿Te acuerdas qué hace la oxidasa fagocítica? Pues es la enzima que está en los fagocitos. En este caso nos vamos a concentrar en el neutrófilo, que convierte el oxígeno molecular en especies reactivas de oxígeno en la fagocitosis y así elimina a los microbios fagocitados, ¿verdad? Y pues como la fagocitosis es tan importantísima para el sistema inmunitario, pues es lógico porque un defecto de esta enzima pues causa una inmunodeficiencia que es bastante grave. Ahora, ¿de dónde viene este nombre de enfermedad granulomatosa crónica? ¿Qué es un granuloma? Fíjate, esto aquí, esta imagen aquí te presento, esto es un granuloma. Ahora, ¿qué es el granuloma? Cuando los fagocitos, en este caso los macrófagos, presentan este defecto y son incapaces de fagocitar a los microbios, el microbio se queda en su interior, pero sigue vivo, es decir, no lo puede destruir, no se lo puede comer como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace el fagocito, el macrófago? Que pide ayuda, le pide a sus amigos que vengan a echarle la mano. Entonces empiezan a llegar más y más fagocitos y empiezan a rodear a ese macrófago, lo empiezan a rodear como en una esfera y hacen capas y capas y capas y capas hasta que nos da esta esfera que está intentando encapsular al microbio que no pudo ser fagocitado. Eso es un granuloma. Esto que está aquí es el granuloma. ¿De acuerdo? Ahora, en esta enfermedad aparecen granulomas en lugares atípicos, por ejemplo, en el estómago, en la región del píloro, y eso puede causar una oclusión intestinal. También pueden aparecer en los uréteres o en el cuello de la vejiga, y eso causa hidronefrosis, y también pueden aparecer en el recto. Ahora, el cuadro clínico, pues son igualmente infecciones recurrentes, en este caso por bacterias piógenas y principalmente por el Staphylococcus aureus. Aunque estos niños también se enferman de infecciones por Serratia, Aspergillus, Burkholderia, Mycobacterias, Nocardia, Salmonella y por un hongo que es Candida albicans. Y pues las infecciones más comunes en estos niños son las neumonías, infecciones cutáneas, osteomielitis y linfadenitis. Todas estas pues, son infecciones que causa el Staphylococcus aureus. El diagnóstico se hace por una prueba que se llama nitroazul de tetrasóleo, que tiene que salir negativa, o también por citometría de flujo. Esto no nos vamos a detener en explicarlo. Y el tratamiento es un trasplante de médula ósea y antibióticos cuando sean necesarios. Ahora, el síndrome de George. Fíjate, esta enfermedad, su causa es una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 22. Es una enfermedad genética, ¿de acuerdo?
El síndrome de George aparece por una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 22. Eso es muy preguntado. Toda la vida te lo van a preguntar. Hasta a mí en psiquiatría me lo preguntan. Porque algunos de estos pacientes son más propensos a realizar este trastorno psicóticos. Pero bueno, ahora fíjate, la microdeleción del cromosoma 22 afecta a la organogénesis de los órganos derivados de la tercera y cuarta bolsa faríngeas. Si recuerdas, durante el desarrollo embrionario, nosotros presentamos esta estructura, déjame acercarlo más, esta estructura que es el aparato branquial, ¿no? Que es un vestigio de pues, nuestra historia filogenética como parte del árbol de la vida. Y pues el síndrome de George consiste, te digo, en la deleción del cromosoma 22, que va a hacer que los órganos que se derivan de la tercera y de la cuarta bolsa faringeas, es decir, esta y esta, no se desarrollen de manera correcta. Entonces, ¿qué van a tener estos niños? Van a tener, derivado de esto, una agenesia, es decir, una falta total, o una disgenesia, es decir, pues les falta una parte de el timo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos importa en sistema inmunitario. En el síndrome de George hay una agenesia o disgenesia de el timo, que pues ya habíamos visto es nuestro órgano linfoide primario, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasaba en el timo? Ahí maduran los linfocitos T, ¿verdad? Y pues sin timo, ¿cómo van a madurar? Entonces, derivado de esto, pues es que aparece esa inmunodeficiencia. Y asimismo, sin células T, ¿recuerdas que la célula T es necesaria para la activación de la célula B? Entonces, pues también va a estar comprometido la función de la célula B. Y bueno, no solamente el timo, otros órganos se originan de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Entonces, pues estos niños también tienen alteraciones, malformaciones de las glándulas paratiroideas, malformaciones faciales y cardiopatía congénita. Ahora, el cuadro clínico. Este cuadro clínico es bastante variable, ¿sabes? Algunos niños con síndrome de George son asintomáticos, otros mejoran con la edad y otros presentan infecciones graves desde el nacimiento. Derivado de cada una de las alteraciones anatómicas que acabo de mencionar, pues estos niños tienen distintas manifestaciones. Derivado de la genesia o disgenesia del timo, pues ya dijimos, tienen la y inmunodeficiencia, ¿no? Ahora, derivado de la agenesia o disgenesia de las glándulas paratiroideas, estos niños van a presentar hipocalcemia. La cardiopatía congénita, la más común en los niños con síndrome de George, es el troncus arterioso. ¿Qué es esto del troncus arterioso? Es una cardiopatía congénita en la que no hay arteria aorta y no hay arteria pulmonar, más bien hay un vaso común, un solo tronco que da origen a las dos. Y pues esto es bastante grave, es algo de mal pronóstico y requiere manejo quirúrgico, pues prácticamente desde el inicio. Y pues como te mencionaba al principio, estos niños tienen un fenotipo específico, tienen una facies muy característica que te puse aquí en esta imagen. Fíjate, así se ve un niño con síndrome de George. Se caracteriza su facies por hipertelorismo, es decir, ojos más separados de lo normal, por implantación baja de los pabellones auriculares, es decir, las orejas están más abajo de lo normal, y por micrognatia, es decir, tienen una mandíbula pequeña y retraída. Una vez que ves a un pacientito así, jamás se te olvida su cara. Estos niños, pues te digo, los ves en hospitales grandes como el Instituto Nacional de Pediatría o el Centro Médico Nacional La Raza en el siglo XXI, en ese tipo de hospitales, ¿de acuerdo? Bueno, ahora el diagnóstico, el más importante es por cariotipo. Al ser una alteración de un cromosoma, pues hay que hacerle un cariotipo. Y también, pues vamos a encontrar los linfocitos T disminuidos en sangre
y van a estar, las inmunoglobulinas también van a estar disminuidas, aunque no abolidas. Y el tratamiento, cuando hay una agenesia, es decir, que definitivamente no hay ni un cachito de timo, el tratamiento es un trasplante de tejido tímico y también estos niños responden a trasplante de médula ósea. Bueno, y de las inmunodeficiencias primarias, por último, vamos a ver la inmunodeficiencia combinada severa o grave. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Esta es la, de las inmunodeficiencias primarias, es la más grave de todas, la más mortal, la más todo, ¿ok? Es un síndrome muy raro y muy grave. ¿A qué se debe la inmunodeficiencia combinada severa? Se debe a una mutación en alguno de los 13 genes que modifican componentes esenciales para la vida y el desarrollo de los linfocitos. Entonces falta un gen, hay una alteración en un gen de alguna molécula, de alguna proteína que es súper necesaria, súper esencial para la supervivencia o maduración de los linfocitos. Les digo, son 13 manifestaciones que se tienen, perdón, alteraciones que se tienen identificadas, y pues son todas estas que vienen en el pediatra de Nelson. Por ejemplo, hay un defecto en la enzima ADA, que es una enzima que se necesita para el metabolismo de las sustancias tóxicas en los linfocitos. Y pues si en esta enzima los tóxicos se empiezan a acumular en la célula, pues mueren. También hay defectos, por ejemplo, en RAC1 y RAC2, que ya las habíamos mencionado. Son las enzimas necesarias para la codificación de los receptores de la célula B y la célula T. Y sin receptor, pues ¿de qué nos sirve una célula B? ¿De qué nos sirve un linfocito? De nada. Entonces es bastante variable esto, pero pues estas son las causas, las 13 causas. Que igual no te las tienes que aprender, pero pues esto viene en pediatría de Nelson y es interesante. Bueno, entonces aparece por un defecto en alguno de los 13 genes que codifican los componentes esenciales para el linfocito. Ahora, estos niños, derivado de esto, tienen timos muy pequeños que incluso no descienden del cuello hacia el mediastino, ahí se quedan. Y a su vez sus timos no tienen timocitos, no tienen médula y no tienen corpúsculos de Hazard. O sea, básicamente no producen linfocitos T maduros. Igualmente, los ganglios, las amígdalas, el tejido linfoide asociado a mucosas son rudimentarios o están ausentes. La paracorteza y los folículos de los ganglios y del vaso están desprovistos de linfocitos. Básicamente estos niños no tienen sistema inmunitario. Entonces es algo gravísimo. La mayoría de los pacientes mueren antes del segundo año de vida. Cuadro clínico, pues infecciones graves por todos los microbios que te imagines. Y se manifiestan desde los primeros meses de vida. Estos niños están con diarrea persistente, neumonía, otitis media, infecciones cutáneas, meningitis y septicemia. Digo, están muy enfermos desde que nacen. Tienen un retraso en el crecimiento muy marcado. Son niños que ya, si llegan a alcanzar los 2 años, parecen de 6 meses o menos. Y carecen de algo interesante, estos niños carecen de la capacidad de rechazar tejidos extraños, lo cual desencadena una enfermedad de injerto contra anfitrión. ¿En qué consiste esto? Si estos niños están tan inmunodeficientes que si, por ejemplo, les hiciéramos una transfusión de sangre o un trasplante sin la preparación adecuada, esa sangre que le estamos trasplantando, las células que contiene, se pueden activar para atacar al propio receptor. Por eso se llama enfermedad de injerto contra anfitrión. El diagnóstico, pues es una linfopenia extrema, no hay linfocitos desde el nacimiento y las inmunoglobulinas están bajas o ausentes. Y el tratamiento es un trasplante de médula ósea en los primeros meses de vida. Y pues actualmente también ya se está intentando hacer por cuestiones de genoterapia, de terapia genética, que es algo pues bastante avanzado y de lo que la verdad yo no sé mucho, así que para qué te miento y te explico, sí, la verdad no sé mucho de esto. Y pues bueno, esas fueron las
inmunodeficiencias primarias, muchachos, ¿ok? Espero que hayan entendido que lo fundamental de esto, a lo mejor no es conocer, bueno, hay dos cosas fundamentales. La primera, que a lo mejor no es conocer el diagnóstico y el tratamiento y exactamente cuáles son las bacterias que van a infectar a cada uno de estos niños. No, lo que tú tienes que saber como médico general son las características clínicas generales de una inmunodeficiencia primaria, para que si tú llegas a ver a un pacientito con estas características, lo mandes de inmediato a un tercer nivel para que le den un diagnóstico oportuno y un tratamiento específico. Y segunda cosa importante, eso sí, de cada una, porque es lo que te preguntan en los exámenes, de cada una, apréndete cuál es el mecanismo de la etiogenia, de la etiopatogenia y su fisiopatología. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias secundarias y vamos a hablar de la perla de esto, que es el VIH-Sida. Pues igual sus características, ¿no? Decíamos que las primarias son adquiridas, entonces las inmunodeficiencias secundarias, perdón, las primarias son adquiridas, ¿eh? Las primarias son congénitas, son de nacimiento. En cambio, las inmunodeficiencias secundarias son adquiridas y pueden aparecer a cualquier edad. Segunda característica, pueden ser causa de enfermedades que no son inmunitariamente propiamente dichas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, patologías sistémicas, una diabetes, una hipertensión, te hacen inmunodeficiente secundaria. Y pues derivado de lo anterior, a veces, cuando resolvemos la causa de base, pues también resolvemos la inmunodeficiencia. Ahora, causas de inmunodeficiencia secundaria son muchísimas. En este cuadrito resumí algunas, por ejemplo, causas no modificables, los extremos de la vida, tanto los recién nacidos, sobre todo los prematuros, como los adultos mayores, los ancianos, son más propensos a enfermarse. No se puede hacer nada contra eso. El embarazo es otra causa de inmunodeficiencia secundaria, y esto tiene mucho que ver con que no se produzca el rechazo del producto. El hábitat, por ejemplo, las personas que viven en climas muy fríos o aquí mismo en la Ciudad de México cuando hace mucho frío, el frío causa abatimiento de los cilios, que son estas extensiones de la membrana que parecen pelitos que barren de adentro hacia afuera, ¿te acuerdas? Barren, lo vimos en inmunidad innata, barren cualquier cosa rara que entre al árbol respiratorio, pero el frío entorpece a estos cilios. Entonces, pues esa es una de las razones por las que en invierno nos enfermamos más. Causas sistémicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial sistémica. Ahorita en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, esto ha tomado relevancia en los hipertensos por una cuestión del receptor de la YECA, pues eso lo hace más propensos a los hipertensos a enfermarse por COVID y es un factor de riesgo muy, muy importante. Neoplasias, cáncer, vaya, enfermedades renales, por ejemplo, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una nefropatía glomerular en la que el paciente orina proteínas, tiene una proteinura muy, muy, muy importante, mayor a 3.5 gramos al día, pero ¿qué crees? Entre las proteínas que orina se pueden ir las inmunoglobulinas y pues por eso esos pacientes son más propensos a enfermarse. Pacientes neurológicos, por ejemplo, pacientes con evento vascular cerebral, pacientes en estado vegetativo crónico, estas personas no movilizan adecuadamente las secreciones, entonces en cualquier momento pueden hacer neumonías por aspiración. Los pacientes con alcoholismo y algo que me interesa a mí mucho, la depresión y el estrés, causa comprobadísima que son causa de inmunodeficiencia secundaria. Ahora, también hay de causa, inmunodeficiencia secundaria de causa médica, secundaria acción terapéutica. Por ejemplo, los pacientes en tratamiento con corticosteroides, con fármacos inmunosupresores propiamente dichos, en quimioterapia, radioterapia y con otros medicamentos, son más propensos a enfermarse.
la malnutrición, tanto la desnutrición como la obesidad, como algunas carencias específicas de nutrientes, son causa de inmunodeficiencia secundaria. Ahora, si a ti te preguntan alguna vez cuál es la principal causa de inmunodeficiencia en el mundo, la primera causa de inmunodeficiencia en el mundo, la respuesta es la desnutrición. No solo de las secundarias, de la inmunodeficiencia en general, la primera causa es la desnutrición. Y pues hay infecciones que propiamente dichas que también nos causan inmunodeficiencia. Por ejemplo, la infección por el virus linfotrópico de células T humanas y lo que nos interese, de lo que les voy a dar una gran clase a continuación, de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, ahora pues sin más, pues vamos a hablar de lo que es el VIH y el SIDA. Esperen, les voy a compartir mi presentación. Bueno, pues ahora sí, fíjate, vamos a hablar de VIH y de SIDA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el VIH y qué es el SIDA y cuál es la diferencia entre los dos? Pues vamos a verlo a continuación. Entonces, fíjate, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, se abrevia SIDA, es una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se abrevia VIH, que está caracterizada por una destrucción del sistema inmunitario y que sin tratamiento es siempre fatal. Ahora vamos a hablar un poquito de historia, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezó todo esto del VIH? Fíjate, allá por los años 80, en Estados Unidos, llamó mucho la atención de que había mucha gente enfermándose por neumonía por neumocistis carini, que ya no se llama así, pero en ese entonces se llamaba así esta gente, y de sarcoma de Kaposi. Antes de los 80s, estas eran enfermedades muy, muy, muy raras. Aparecían solamente en personas en tratamiento con fármacos inmunosupresores, como los que acabamos de ver, ¿verdad? Como estos pacientes que estaban en quimioterapia o radioterapia o con corticosteroides, esos eran los únicos que se enfermaban de neumocistosis y de sarcoma de Kaposi. Entonces, pues los médicos, la comunidad médica, empezaron a preguntarse, pues, ¿qué está pasando? Pues lo empezaron a tomar con más seriedad, ¿no? Se hizo un estudio epidemiológico y se demostró que la mayoría de los afectados en ese entonces tenían las siguientes características. Eran varones, eran homosexuales y practicaban el sexo anal. Cuando esto se supo, pues fue un escándalo. La prensa amarillista, lo primero que empezó a decir, obviamente, era que era un castigo de Dios y que ese tipo de tonterías, ¿no? Pero la ciencia, la bendita ciencia, demostró que en realidad se trataba de una enfermedad ocasionada por un virus que hasta entonces era desconocido. Y ese virus, pues, es el VIH. Ahora, hay muchas teorías de cómo se originó el VIH, ¿de acuerdo? Pero lo más probable es que fue una zoonosis, es decir, una enfermedad que se originó en los animales y dio el salto hacia el ser humano, esto en alguna parte de África, y de ahí se expandió a todo el mundo. De hecho, los simios se enferman de un virus que se llama SIH, virus de la inmunodeficiencia del simio, y pues pueden desarrollar un SIDA clínico. Entonces, pues por ahí ha de haber estado este origen, ¿no? Ahora, igualmente hay muchas teorías de cómo pasó esto de la zoonosis. También se dicen muchas tonterías. Por ejemplo, seguramente ustedes deben haber oído que esto fue por cuestiones de zoofilia, es decir, de gente que mantenía relaciones sexuales con estos animales, pero eso no es cierto. Eso es un verdadero mito. Seguramente, pues la gente allá en el África cazaba a estos animales, tenían alguna lesión, alguna cortadura en alguna parte de su cuerpo, y al manipular la carne con sangre de estos animales, pues se dio el primer contagio.
Ahora su epidemiología. En 2018 en el mundo había 36.9 millones de personas viviendo con VIH. Son muchísimas. En este mapa, pues podemos identificar cuáles son los focos rojos, los lugares en el mundo donde hay más VIH. Entonces, primer lugar, África. ¿Ya viste África, África, África? Se estima que hay países en el África donde hasta el 10% de la población está contagiada de VIH. También, por ejemplo, aquí en América, lo que es el Caribe, que es un lugar famoso por el turismo sexual, y igualmente en Asia, el sureste asiático, también famoso por el turismo sexual. Y pues a mí me llama la atención que Rusia también hay muchos casos. Ahora, en la República Mexicana, en 2018, había 168,074 casos reportados de VIH. Fíjate lo que puse aquí, casos reportados. El problema es que no sabemos cuántas personas puede haber viviendo con esta enfermedad y ni siquiera lo saben. Ese es el verdadero problema. Entonces, por favor, sé responsable con tu sexualidad. Usa preservativo. Bueno. Ahora, igualmente en este mapa, pues podemos identificar cuáles son los focos donde hay más contagios en el país. Y a mí siempre me ha llamado la atención que donde más casos hay en México es donde hay más turismo. Fíjate, aquí en la península de Yucatán, donde está Cancún y donde está Chichén Itzá, que ahora es maravilla del mundo, ¿no? Aquí donde está Acapulco, aquí donde están Los Cabos y pues por supuesto en la Ciudad de México, ¿no? Son los lugares donde más hay y pues esto nos habla de cómo se mueve la enfermedad. Ahora vamos a hablar de la etiología. Entonces, este condenado de aquí te lo presento, es el virus del VIH. Pertenece a la familia de los retrovirus, al género de los lentivirus. Es un virus de ARN y su material genético está organizado en 2 cadenas. Tiene forma esférica, tiene un diámetro de 100 a 120 nanómetros y posee 3 regiones. Primero tenemos una cubierta lipídica, que sería lo más externo, ¿no? Y aquí encontramos 2 glucoproteínas muy importantes que son, y ahorita acuérdate de ellas, son GP120 y GP41. Después tiene una cápside icosaédrica, que sería esto de aquí, esto con forma ovalada, y pues tiene un nucleoide, que es lo de adentro, que se encuentra protegiendo su material genético. Ahora, el virus tiene varias enzimas, varias proteínas importantes, pero la más importante para el virus del VIH y entender su fisiopatología y todo es la transcriptasa inversa. Entonces, principal mecanismo de patogenicidad del VIH es la transcriptasa inversa, que ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, igualmente en etiología, el genoma del virus del VIH está perfectamente identificado. Y pues tenemos 3 grupos de genes. Tenemos genes estructurales, reguladores y accesorios. Los genes estructurales son POL, que codifica la transcriptasa inversa y la integrasa. También importantísima, ahorita vamos a hablar de ella. Después tenemos EMP, que codifica las glucoproteínas de adhesión, GP41 y GP120, y GAG, que codifica las proteínas de la cápside. Y pues tenemos otros genes que no son tan importantes. Estos son los importantes. POL, que codifica la transcriptasa inversa y la integrasa, y EMP, que codifica las glucoproteínas de adhesión. Bueno, ahora existen 2 tipos de VIH, VIH1 y tipo 1 y tipo 2. El VIH tipo 1 es responsable de la mayoría de los casos de la enfermedad y a su vez se reconocen 3 tipos, M, que es el más común, N y O. El O solo se observa, bueno, la mayoría de los casos están en el África. Ahora, el grupo M a su vez se divide en 9 subtipos. Se les nombra de la A a la J y el más común en el mundo es el A, pero en México el más común es el B. Entonces, en México el tipo más común es VIH tipo 1, tipo M, subtipo B. Y pues también hay VIH
Tipo 2, este se le encuentra sobre todo en África y tiene un comportamiento menos agresivo. Aunque la verdad es que en cualquier parte del mundo, incluido nuestro país, cuando te hacen serología para VIH te buscan los dos tipos. Ahora, ¿cómo se contagia el virus? Ay, vamos a acabar con muchos mitos aquí. Y pues recuerden que su función de ustedes como médicos, informar a la población, no desinformar. Entonces, los medios de transmisión. Número 1, transmisión sexual. Es el medio más frecuente. Ahora, se da por el contacto de líquidos corporales y mucosas. Pero, ¿cuáles líquidos? Por ejemplo, ¿por besarte puedes contagiar de VIH? Por supuesto que no. ¿Por dar la mano y que la persona tenga sudor en su mano te puedes contagiar? Pues tampoco, ¿ok? Hay que acabar con estos mitos, porque para estas personas, realmente como para cualquier enfermo, pues no debe ser fácil la vida, ¿de acuerdo? La enfermedad ya los trata lo suficientemente mal como para que nosotros también los tratemos mal y los discriminemos. Entonces, pues no, obviamente por ese tipo de líquidos no se contagian. Se contagia por los líquidos que intervienen en las relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunas conductas que son más riesgosas que otras. Por ejemplo, el coito anal. ¿Por qué? Porque la mucosa del recto tiene capilares que son muy superficiales y son muy friables. Entonces, al contacto con el pene, estos se rasgan fácilmente. Y sangre más semen, pues eso sí es un factor muy, muy, muy importante para que haya una infección. Por lo mismo, también el coito, cuando la mujer está menstruando, por ejemplo, y cuando hay otras enfermedades de transmisión sexual, sobre todo si son de tipo ulceroso, como los chancros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, segundo mecanismo, la transmisión perinatal, es decir, la que se da de madre a hijo. Y a su vez, pues puede ocurrir de varias maneras. Se puede producir durante el embarazo, o sea, a través de la placenta, durante el parto, que es lo más común, y mediante la lactancia materna. Fíjate, la transmisión por lactancia es un problema epidemiológico muy importante, sobre todo en los países más pobres del mundo, por ejemplo, los países del África. ¿Por qué? Porque pues en esos países las mujeres son tan pobres que no tienen otra cosa que darles de comer a sus niños que su leche materna. Entonces, si esta mamá, por ejemplo, está contagiada de VIH, ¿tú crees que va a dejar morir al niño nada más por eso? Pues por supuesto que no. Vuelvo a lo mismo, es bastante importante. Y tercer mecanismo, la transmisión parenteral. Esta es la que se da, por ejemplo, en accidentes con objetos punzocortantes, con fluidos contaminados, en el uso compartido de agujas, en usos de drogas intravenosas, etcétera. Y es el método más infrecuente. La verdad es que incluso las personas que usan este tipo de sustancias ya están más concientizadas de que deben hacerlo con cuidado. Y esto gracias a campañas de información a la población. Por ejemplo, en Países Bajos, en Holanda, se mete mucho peso, mucho dinero a eso, a que si las personas usan drogas, son totalmente libres, pero deben hacerlo de manera responsable. Bueno, ahora, espérame tantito. Bueno, vamos a dar un descanso de 15 minutos, ¿de acuerdo, chicos? Y regresamos para ver lo bonito de esto, que es la fisiopatología y el cuadro clínico. Ahorita nos vemos, no se desconecten. Bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, ahora vamos a hablar de fisiopatología. Entonces te voy a explicar aquí cómo es que el VIH entra a las células y todo lo que causa. ¿De acuerdo? Entonces, este pequeñín de acá, de arriba a la izquierda, es el virus. Y esta es una célula que ahorita no te voy a decir cuál, pero es una célula. Entonces, todo empieza cuando el virus, a través de sus glucoproteínas de membrana, que ya dijimos que son GP120 y GP41, se une a un receptor en la célula que es el CD4. A ver si lo puedo dibujar, espérame. Aquí está, GP120 y GP41, y se unen al receptor CD4. Y esta unión es favorecida por los correceptores CCR5 y CXR4. Estos receptores los vemos al principio del curso.
son receptores de quimiosinas, pero el virus pues de alguna manera se mutó para aprovecharse de ellos y facilitar su unión, ¿ok? Entonces todo empieza con la unión de las glucoproteínas GP120 y GP41 del virus con el receptor CD4, unión que es favorecida por los correceptores CCR5 y CXR4. Ese sería pues el paso número 1. Ahora paso número 2, el virus ya logró entrar a la célula y en ese momento pierde sus cubiertas y su material genético queda libre en el citoplasma de la célula. Paso número 3, se activa la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa es una enzima que ¿qué hace? Convierte el ARN viral en ADN, que es lo contrario a lo que ocurre en condiciones normales. ¿Te acuerdas del famoso dogma central de la biología molecular que nos dice ADN, ARN, proteína, ¿verdad? Entonces la transcriptasa inversa lo hace al revés, convierte ARN en ADN. Ahora, paso número 4, esta otra enzima que se llama también importantísima, que se llama integrasa, va a integrar, como su nombre lo dice, el ADN viral al ADN de la célula. De esta manera, el material genético de la célula, del virus, perdón, pasa a formar parte de la célula. Y lo que hace el virus es que se apodera literalmente de esta célula, la convierte en un zombie. Y entonces el paso número 5 es que el virus va a usar a la célula para sintetizar nuevas partículas virales. Y al momento de que estas ya están listas, se liberan y la célula muere por lisis. Si quieres te lo repito. Entonces, ¿cómo se da la replicación del VIH? Paso número 1, a través de las proteínas GP120 y GP41, el virus se une al receptor de CD4 de la célula y esta unión es favorecida por los correceptores CCR5 y CXR4. Paso número 2, ya está dentro de la célula, el virus pierde sus coberturas. Paso número 3, se activa la transcriptasa inversa, que convierte el ARN viral en ADN. Paso número 4, la enzima integrasa integra el ADN viral al ADN humano. Y paso número 5 y final, la célula transformada en zombie sintetiza nuevas partículas virales, las libera y al liberarlas la célula muere. La célula muere por lisis. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, te dije que esta era una célula, pero no te iba a decir cuál. Ahora sí te voy a decir cuál. La principal célula diana, es decir, la principal célula que el VIH infecta, es el linfocito TSD4. ¿De acuerdo? Pregunta de toda la vida. La principal célula afectada por el VIH es el linfocito TSD4. Sin embargo, pues también puede infectar a otras células que tienen el receptor CD4, células inmunitarias. Por ejemplo, la célula dendrítica, el monocito macrófago, las células de Kupffer y otras. Las células microgliales también se ha visto que pueden ser un depósito importante de VIH. Pero entonces, la principal célula que afecta el VIH es el linfocito TSD4. Ahora, cuando se da la primoinfección, es decir, primoinfección significa el momento del contagio. Cuando se da la primoinfección por el VIH, pues se van a activar todos los mecanismos de la inmunidad, ¿no? Para intentar resolver esta infección. Intentar, obviamente no lo logran. ¿Por qué? Porque el VIH tiene muchos mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmunitaria, principalmente una alta tasa de mutabilidad. Es decir, esto le permite evadir el ensamblaje de sus antígenos con las moléculas del MHC1. Y pues estas son necesarias para que la célula infectada sea identificada por los TCD8, ¿verdad? Entonces, el organismo cree que está resolviendo la infección. Los TCD8 están matando a las células infectadas, pero el VIH sigue infectando a otras células y de esa manera va creando un reservorio en el cuerpo, un reservorio en otras células infectadas en los órganos linfoides secundarios.
Y como te decía, aquí en los órganos linfoides secundarios se perpetúa ese ciclo. Infección, destrucción de células infectadas por virus, liberación de nuevos virus e infección de otras células. Es un ciclo que se perpetúa. Pero llega un momento en el que el sistema inmunitario dice, ya no puedo más, ya estoy agotado. Y en ese momento la infección vuelve al alza, el virus vuelve al alza y en ese momento es cuando aparece el SIDA clínico. Ahora, esta imagen es lo más importante para entender fisiopatología del VIH. Entonces, fíjate. En rojo, la curva roja, lo que nos representa es al virus. Y la línea azul, lo que nos representa es a los linfocitos TCD4. Entonces, fíjate qué pasa. Cuando se da la infección, los linfocitos TCD4 empiezan a morir, porque los están matando los TCD8, ¿verdad? Los linfocitos TCD4 empiezan a morir y el virus va al alza, al alza, al alza, al alza. Pero ¿qué pasa en esta encrucijada? Aquí es cuando te digo que se activa el sistema inmunitario y empieza a intentar resolver la infección. ¿Y qué es lo que pasa? Pues fíjate que los linfocitos TCD4 se vuelven a recuperar y el virus disminuye, ¿no? Pero ¿qué vuelve a pasar en este punto, en esta otra encrucijada? Aquí es cuando el sistema inmunitario se agota, dice, ya no puedo más con esto, ya no puedo con este sufrimiento. Entonces, los linfocitos TCD4 empiezan a morir otra vez a un ritmo acelerado y el virus va al alza otra vez a un ritmo acelerado. Y aquí es cuando aparece el SIDA como tal, ¿ok? El SIDA clínico. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo más importante. Ahora, esta tabla pues resume cuáles son todos los mecanismos de patogenicidad del virus, pero pues te voy a decir los más importantes. Bueno, ya te los dije, pero resumido. Tenemos depresión de células por efecto directo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Es lo que te expliqué, que cuando se sintetizan los nuevos virus y se liberan, la célula muere. Tenemos depresión de células TCD4 por efecto indirecto. Aquí es cuando los TCD8 empiezan a matar a los TCD4. Y tenemos alteración anatómica y funcional del sistema inmunitario. ¿Te acuerdas que la primera clase mencionamos que la mayoría de los linfocitos, ¿dónde están? No están en la sangre, están en los ganglios linfáticos. Entonces, cuando empiezan a morir estas células, pues el VIH causa una verdadera destrucción anatómica del sistema inmunitario. Bueno, ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Y aquí es donde va a quedar bien clara la diferencia entre qué es el VIH y qué es el SIDA. Fíjate, para caracterizar el cuadro clínico del VIH, nosotros usamos los criterios de la CDC. Ahora, tenemos una clasificación clínica y una clasificación inmunológica, que es de laboratorio más que nada. ¿Ok? Clínica y de laboratorio, dejémoslo así. La clasificación clínica nos divide al VIH en categoría A, que corresponde a la primoinfección, categoría B, que es un deterioro inmunológico moderado, y categoría C, que es un deterioro inmunológico severo. La categoría A casi siempre es asintomática. En cambio, la categoría B y C, cada una tiene sus enfermedades características. Conforme el paciente va entrando en una de estas categorías, pues empieza a enfermar de cosas distintas, ¿ok? Por ejemplo, en la categoría B hay enfermedades que a muchos de nosotros nos podrían dar y no por eso tenemos VIH o SIDA. Por ejemplo, la candidiasis oral. La candidiasis, esto le da pues a los bebés y a muchas personas, ¿no? A los ancianos, a gente que tiene mala higiene bucal. La candidiasis vulvovaginal en el caso de las mujeres, ¿ok? Y otros ejemplos, enfermedad pélvica inflamatoria, también asociada a relaciones sexuales, y otras, ¿no? O sea, te digo, aquí son cosas de las que cualquier persona se puede enfermar y no por eso tenemos VIH. Ahora, los eventos categoría C, al contrario, cuando una persona se empieza a enfermar de estas cosas, eso ya es una bandera roja que te dice, esta persona probablemente tenga VIH y esta persona probablemente ya está en fase de SIDA. Por ejemplo,
La candidiasis, pero en otros lados, en tráquea, en bronquios, en pulmones, en esófago. La infección por Cryptosporidium, que causa diarrea crónica, la infección por Pneumocystis jirovecii, la infección por citomegalovirus y otras, ¿ok? Ahorita vamos a ir desglosando algunas de estas. Y te decía, también tenemos criterios inmunológicos o de laboratorio, que nos dicen, cuando el paciente tiene más de, bueno, nos dividen en 3 categorías. Categoría 1 es cuando el paciente tiene más de 500 linfocitos TCD4 o que estos sean mayor del 28% del total. Categoría 2, que sean de 200 a 499 o del 14 al 28%. Y categoría 3, que sean menos de 200 o menos del 14%. Ahora, decimos que un paciente tiene SIDA cuando tiene categoría C, ya sea C1, C2 o C3, o sea, C clínica con cualquier número de linfocitos, eso es el 1, el 2 o el 3, según las guías europeas, o A3 o B3 o C3, claro, según las guías estadounidenses. Es decir, cualquier estadio clínico, pero que tenga menos de 200 linfocitos TCD4. Entonces, aquí ya tiene que quedar claro lo que es el VIH y lo que es el SIDA. ¿El VIH qué es? Es un virus que causa una inmunodeficiencia secundaria, ¿verdad? Y el SIDA, ¿qué es? Es la consecuencia final y última de esa inmunodeficiencia y que sin tratamiento es mortal. ¿De acuerdo? Entonces ya para que sepas cuál es la diferencia entre tener VIH y entre tener SIDA. Ahora pues vamos a hablar un poquito más de todas estas manifestaciones clínicas. Esto es muy bonito. Esto les gusta mucho siempre, ¿ok? Entonces, pues primero de los eventos de la categoría A. Como te decía, la primoinfección, la categoría A es casi siempre asintomática. Realmente solo el 30% de los pacientes que se infectan de VIH tienen síntomas en ese momento. Les puede dar un síndrome mononucleósico. ¿Qué es esto? Fiebre, cefalea, faringitis, astenia, artromialgias y linfadenopatías. Pero fíjate, ¿todo esto a qué se parece? Pues a una gripita cualquiera, ¿no? Entonces, decir que alguien está infectado de VIH en esta fase es casi imposible, ¿de acuerdo? Y también los pacientes en categoría A pueden hacer algo que se llama linfadenopatía generalizada, que son 2 o más ganglios extrainguinales aumentados de tamaño mayores a 1 centímetro durante más de 3 meses y sin causa aparente. Pero te digo, solo el 30% de los que se contagian de VIH tienen manifestaciones en este momento. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de los eventos categoría B y categoría C. Tenemos la candidiasis, que es una infección por el hongo Candida albicans. Primero aparece en las mucosas oral y vaginal. Te digo, cualquiera de nosotros puede tener eso y no por eso tenemos VIH. Y su tratamiento pues es nistatina tópica o tratamiento sistémico con azoles. Y bueno, cosas más fuertes en casos refractarios como fotericina B. Ahora, el principal diagnóstico diferencial de la candidiasis oral es la leucoplasia oral vellosa, que también es característica de los pacientes con VIH. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, cándida forma placas blanquecinas que se distribuyen en toda la boca. ¿Ya te fijaste? Este paciente tiene los carrillos, tiene el paladar, tiene la lengua. Además, esta es fácilmente desprendible. La raspas con una batelenguas y no pasa nada. La leucoplasia oral vellosa, en cambio, aparece en el borde lateral de la lengua. Y si tú intentas desprender esto, sangra y duele. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, conforme el paciente va entrando al SIDA, la infección se vuelve por cándida es más grave y la cándida empieza a aparecer en otros lugares, como en la tráquea, en los bronquios, en los pulmones, en el esófago y en la sangre. Esto se le llama candidemia, cándida en sangre. Y realmente en cualquier órgano. También hay, por ejemplo, candidiasis peritoneal, que es algo que no tiene tratamiento, es 100% mortal. ¿Ok? Bueno, ahora la tuberculosis, fíjate, la tuberculosis es una enfermedad que durante el siglo XX había disminuido muchísimo.
Al contrario de en siglos anteriores, ¿no? Donde pues era la famosa tisis y causaba muchas, muchas muertes, pero en el siglo XX como que empezó a bajar hasta que apareció el VIH, porque a partir de entonces volvió al alza y pues nunca la hemos vuelto a eliminar, ¿de acuerdo? La tuberculosis pulmonar pues da por una micobacteria que tú sabes que es Mycobacterium tuberculosis y se caracteriza por una triada que es fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso. También puede haber hemoptisis y puede haber otras manifestaciones. Eso pues ya lo sabes. Pero ahora fíjate, cuando el paciente tiene menos de 50 linfocitos TCD4, aquí introducimos un concepto interesante. Cuando aparece ciertas manifestaciones clínicas, empiezan a aparecer con cierto número de linfocitos. Entonces, en este caso, cuando el paciente tiene menos de 50 linfocitos TCD4, la tuberculosis va a empezar a aparecer en otros lugares. Y también va a hacer tuberculosis por otro tipo de micobacterias que les llamamos atípicas, como Mycobacterium avium o Mycobacterium kansasi. ¿Ok? Y por ejemplo, te digo, aparece tuberculosis en otros lugares. Por ejemplo, puede haber tuberculosis meningia, que es una tuberculosis del sistema nervioso central, o puede haber tuberculosis miliar, que es esta que te estoy enseñando aquí. Es una tuberculosis diseminada. Miliar viene de mijo. El mijo es una semilla que se parece pues, como al arroz. Entonces, y pues fíjate, es lo que impresiona esta tomografía y esta radiografía, ¿no? Son muchas, 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 muchas pequeñas lesiones en forma de granos de mijo y por eso recibe ese nombre. Otra manifestación, la neumonía por neumocistis girovechi. Esta aparece con menos de 200 linfocitos TCD4. El diagnóstico se basa en una tos seca, persistente, una radiografía de tórax anormal con infiltrados intersticiales bilaterales, que serían estos, todo esto, elevación de la deshidrogenasa láctica en sangre y visualización directa del hongo en esputo, porque no hay cultivo para neumocistis girovechi. Y el tratamiento pues es con trimetoprim sulfamethoxazole. La toxoplasmosis. Esta aparece en pacientes con menos de 100 linfocitos TCD4. Es la infección más común del sistema nervioso central en pacientes con VIH. Y casi siempre se caracteriza porque forma abscesos. Todos estos de aquí son abscesos, ¿ya los viste? Estos pueden causar varias manifestaciones clínicas, pero sobre todo causan convulsiones, crisis. Y pues el diagnóstico se hace por tomografía contrastada, que tiene algo muy característico, que las lesiones captan el contraste en anillo. Ya viste, aquí tenemos una lesión central y tiene este anillo que lo rodea. Hay varios diagnósticos diferenciales de las lesiones que captan contraste en anillo. Por ejemplo, el absceso cerebral, las metástasis, el glioblastoma multiforme, otras. Pero de las lesiones que causan en anillo es el toxoplasma, ¿de acuerdo? Y pues si ya tienes un paciente con linfocitos menores a 100, pues eso te puede orientar. Y el tratamiento es con sulfadiazina y pirimetamina. La infección por citomegalovirus, aparece en pacientes con menos de 75 linfocitos TCD4, de 75 a 50. Y pues el citomegalovirus puede infectar varias partes del cuerpo, pero en el paciente con VIH, lo más común es la retinitis por citomegalovirus, que se manifiesta como una pérdida progresiva de la visión y al examen del fondo de ojo se ve así, ¿de acuerdo? A esto se le llama retina en queso y tomate. Y sí parece, ¿no? Si te fijas, se parece a una pizza margherita. Ahora, el sarcoma de Kaposi. Permítame tantito. El sarcoma de Kaposi es una manifestación por excelencia de la infección por VIH. Es una neoplasia como tal que está causada por el herpesvirus tipo 8. Ahora, es el de la izquierda, se manifiesta por placas o nódulos
violáceos que aparecen en piel y mucosas, aunque pueden aparecer en vísceras, por ejemplo, en el hígado, pero pues los visibles son estos, ¿no? Ahora, su principal diagnóstico diferencial es con la angiomatosis basilar, que también es una manifestación del VIH, solo que esta es manifestación B y esta es C. Cuando un paciente tiene Kaposi, la verdad es que es muy, muy, muy probable que ya tenga VIH y que tenga SIDA. ¿Y cuáles son las diferencias? El Kaposi aquí te lo digo, es el del lado izquierdo, es violáceo, es una tumoración propiamente dicha y no se puede desprender. Si tú intentas desprender esto, va a sangrar muy feo. La angiomatosis basilar, en cambio, tiene consistencia más friable, ¿ok? Lo raspas y se puede desprender. Esa sería la diferencia. Ahora, bueno, ya hablamos del cuadro clínico. Ya nada más nos falta diagnóstico y tratamiento. Ahora fíjate, un individuo contagiado de VIH tarda de 4 a 8 semanas en hacer anticuerpos contra el virus. Y a esto se le llama periodo de ventana. O sea, es el tiempo en el que el paciente ya está contagiado, pero no ha formado los anticuerpos. Y pues estos anticuerpos van a durar toda la vida del paciente. Y nosotros nos aprovechamos de ellos y los usamos para hacer el diagnóstico. Ahora, la detección de estos anticuerpos se hace por varias técnicas, pero las dos que te debes de saber como médico general son las siguientes. Tenemos la prueba de ELISA, que es la prueba de tamizaje. Si tenemos un paciente o una población que estamos estudiando para ver si tienen VIH, pues le hacemos una prueba de tamizaje, que será la prueba de ELISA. Esta prueba se usa para varias cosas, no nada más para VIH. Yo me acuerdo de una paciente que le dijeron que le iban a hacer la prueba de ELISA y se desmayó porque creía que le estaban sospechando VIH, pero no, se usa para varias cosas. ¿Ok? Y tenemos el Western Blot, que es la prueba confirmatoria, diagnóstico definitivo, ¿de acuerdo? Entonces, haz de cuenta que tú le hiciste a una persona un ELISA y salió positivo. Entonces, el paso siguiente es hacerle un Western Blot, que es la prueba definitiva, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora, ¿qué hacemos si tenemos un paciente que por ejemplo, está en periodo de ventana? Que digamos tuvo una conducta sexual de riesgo y quieren saber si está infectado. O un caso que a mí me gusta más explicar, los recién nacidos hijos de una madre con VIH. Esos bebés no podemos medirles los anticuerpos ni por ELISA ni por Western Blot, porque seguramente saldrían positivos, pero porque son los anticuerpos de la madre, los anticuerpos que generó ella IgG y atravesaron la placenta y se los pasó al bebé. Entonces, pues no sería fiable ni siquiera correcto hacerlo, ¿no? Entonces, en esos pacientes, pues mejor hacemos otra prueba, que es la PCR o reacción de cadena de polimerasa contra VIH, y así salimos de dudas. Y pues se supone que si al bebé le hiciste esto y salió, es hijo de madre con VIH y salió positivo, negativo, aún así le tienes que repetir la prueba a los 18 meses de vida, ahora sí con un ELISA o con un, bueno, ELISA primero y después Western Blot para saber si lo tiene o no lo tiene. Y por último, ya llegamos al final, chicos. El tratamiento. Actualmente no hay cura para la enfermedad, pero en la actualidad el VIH ya no es una condena de muerte, como lo era hace tiempo. Yo tenía un maestro que le decía a sus pacientes, señor, señora, si usted se toma su pastilla, va a vivir más que un diabético. Y pues sí, de verdad las personas con esta enfermedad ya pueden llegar a los 80 años y tener una buena calidad de vida. Ahora, ¿cuál es la terapia para esto? Son unos fármacos que se llaman antirretrovirales. Ahora, el tratamiento con antirretrovirales está indicado en todos los pacientes con VIH, independientemente de si tienen sus linfocitos bien, o de si ya tienen SIDA, o de si tienen síntomas o no. Todos los pacientes con VIH tienen que tomar antirretrovirales. ¿Por qué? Porque pues así hacemos que si estas personas volvieran a tener un contacto de riesgo, pues sea más difícil que contagien a otros. ¿De acuerdo? Bueno.
Ahora, pues les digo, los tratamientos que usamos para el VIH son los antirretrovirales y hay varias familias de fármacos que realmente podríamos dar una clase muy extensa, una clase solo de esto, pero pues nada más te los voy a mencionar. Fíjate, tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos. Aquí usamos mucho la acidobudina, la didanosina y la lamivudina y la emtricitabina, ¿de acuerdo? Tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de los nucleósidos. Aquí usamos mucho el efavirenz. Este es un fármaco que en los pacientes con VIH causa mareos, causa sueños vívidos, es decir, causa pesadillas que se sienten como reales. Entonces, en pacientes que trabajen de noche o que tengan que estar activos, pues no se recomienda mucho. También tenemos inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión, inhibidores de la integrasa y antagonistas del correceptor. Si te fijas, cada uno de estos pues actúa en alguna de las proteínas, en alguna de las enzimas que vimos que son claves en el contagio y en la replicación del virus, ¿no? Entonces, pues con eso quédate. Y con que el esquema usual que usamos es 3 fármacos. Puede ser, por ejemplo, tenofovir más emtricitabina más efavirenz, o abacavir más lamivudina más efavirenz. Y como te decía, el efavirenz es muy bueno, pero causa muchos problemas. Entonces, cuando eso pasa, pues mejor lo cambiamos. Y usamos, por ejemplo, tenofovir más emtricitabina más altegavril, o pues cualquiera de estos esquemas. Y listo, chicos. Con esto, pues terminamos la clase del día de hoy. Una clase muy extensa, muy clínica, pero pues muy bonita, ¿no? Bueno, pues como siempre me gustaría saber si alguien tiene dudas. Adelante, si quieren, alcen la mano. Isabel.